de 1000 razones. En este formato pandémico en el que estamos haciendo, no se sabe bien si un podcast, un programa de radio o qué es lo que estamos haciendo. Pero como quiera que sea, acá estamos, seguimos junto a ustedes, a los que nos escuchan. Y la verdad es que también satisfaciendo la necesidad propia de hacer estas entregas, que son quincenales, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero que nos mantienen presente para poder contar o comentar la realidad y poder proyectar algunos análisis que uno humildemente puede llegar a hacer desde los espacios del peronismo, reflejo siempre de una unidad de concepción que se basa en la doctrina nuestra y que nos encuentra a muchos compañeros dialogando en torno a las cuestiones de coyuntura que se vienen dando en el país y en la escena política mundial también. Y fruto de esas conversaciones y de un análisis previo que uno hace, surgen conceptos, ¿no? Como dice un amigo de la casa, hablando surgen los conceptos, ¿no? Y bueno, y así es, efectivamente, es una verdad difícil de discutir. Y tenemos que hablar un poquito de lo que está pasando, siempre recomendando ante todo cuidarnos al extremo con el tema del coronavirus. Ustedes saben que la curva de contagios continúa en ascenso, si bien no con la vertiginosidad con la que venía haciéndolo hasta hace unos cuantos largos días atrás, pero sí sigue ascendiendo y si queremos lograr aplanarla y lograr lo que se han hecho en otros países, que baje abruptamente la cantidad de contagios diarios, lo que tenemos que hacer es no solo cuidarnos, sino también procurar que el otro se cuide, pidiéndole al vecino, hablando de esto. Hablando es una gran forma de participar, comentando estas cosas, haciéndole llegar vía WhatsApp o vía lo que fuere a nuestros conocidos, a nuestros familiares, información al respecto, que se puede encontrar perfectamente en las páginas de lo que es el Ministerio de Salud, o bien en la OMS. Y esto más allá de las reservas que uno pueda tener con respecto a las políticas que se vienen haciendo, o incluso a la bajada de línea de la OMS, dudas que uno pueda tener sobre el financiamiento de la OMS o lo que fuere. Lo cierto es que de esas reservas al planteo del virus no existe, hay un abismo. Está bien analizar las cosas, tener reservas, evaluar lo que nos dicen, tener pensamiento crítico sobre las cosas, es una práctica muy saludable. Pero pensar de más también está mal. El virus existe, la necesidad de cuidarnos es real, esto es innegable. La intensidad que tenga, las medidas que se tomen, los financiamientos, los personajes que bajan la línea, bueno, todo eso puede ser discutible, pero no dudemos en que hay una verdadera y real necesidad de cuidarnos sobre este tema, de cuidarnos, de pedir al vecino que se cuide, de cuidar. Si bien nosotros por ahí no estemos en una situación individual de riesgo, porque por ahí el que nos está escuchando es una persona de 35 años, saludable, que hace actividad física, que no fuma, pero lo cierto es que también esas personas tienen a algún conocido o algún familiar, alguien de edad mayor, alguien que está en algún grupo de riesgo. Entonces, es cuidarse por uno, sí, pero también es cuidarse por los demás.
En este programa siempre se pondera la actitud de colectividad por sobre la individual. La cultura individualista, posmoderna, siempre aquí va a ser combatida. Nosotros tenemos una visión diferente. Y ya entrando en materia, diremos que para el posmodernismo el hombre se realiza individualmente. Para algunos el hombre se realiza en el Estado, para otros el hombre se realiza en la cosa, ¿no? Digo, tenemos a Hobbes, tenemos a Marx, y para algunos la cosa se realiza, el individuo se realiza individualmente. Para los peronistas, que seguimos una teoría de pensamiento que viene del mundo clásico, el mundo se realiza en comunidad. ¿Cómo estoy con los furcios? El individuo se realiza en comunidad. El individuo por sí mismo no puede realizarse porque siempre va a ser motivo de pena el malestar de otro, de un semejante. Vos podés tener las mejores condiciones espirituales, las mejores condiciones económicas, el mejor bienestar físico, social, una familia en la que no hay problemas ni económicos ni de salud, y todo puede estar bien en vos, incluso hasta tu familia, pero cuando salís a la calle y ves a alguien durmiendo en la calle, por más naturalizado que lo tengas, porque esto es así, en un punto te va a joder y no vas a poder ser plenamente feliz, a menos que eso no pase. La única forma de ser plenamente feliz es en comunidad. La única forma de realizarse es con la realización del otro, porque nos realizamos en conjunto, porque somos animales políticos, animales sociales. Aristóteles ya nos hablaba del son politikon, y eso es lo que somos. El ser humano es un animal que necesita estar en sociedad. Y esa necesidad, además de una cuestión que es económica, porque el otro tiene lo que yo necesito y yo tengo lo que el otro necesita. Pero más allá de eso hay una necesidad social de conversar, de no estar en soledad. Y todo eso va haciendo que necesitemos del otro, que querramos de su compañía. Y al otro lo queremos bien, porque si no lo tenemos bien, nosotros mismos ponemos en juego nuestra felicidad. Así que por eso decimos que el posmodernismo reflejado principalmente en un pensamiento liberal va a pedir, en contraposición a la postura justicialista, peronista, que el hombre se realice individualmente. ¿Cuántos libros de autoayuda, cuántos manes nos dicen que el hombre perfecto puede ser estudiado científicamente, cuando sabemos que el hombre es imperfecto y se debate entre sus funciones, ¿no? Función de muerte, función de vida. Para la neurociencia o para las visiones cientificistas del hombre, el hombre es perfecto y puede estudiarse como tal y perfectamente puede vivir en sociedad trabajando individualmente sobre su vida para ser más eficiente. Pero no para sí, sino para la economía, por ejemplo. El hombre individual, que se realiza individualmente, no necesita de la familia, no necesita de su pasado ni de su futuro. Se piensa en el hoy. Vivamos el hoy, nos dicen. Cuando eso es una falacia a la felicidad por donde lo veas. Vivamos el hoy. No tenés ni pasado, ni familia, ni antepasados, ni futuro. Solo importa lo de hoy. ¿Para qué vas a ahorrar? Viajá. La felicidad buscada en Google es un prado, es un parque, es una playa. No es una familia, nunca. No es una comunidad.
no es una mano tendida. La felicidad para Google, la felicidad para el posmodernismo, para el liberalismo, es una felicidad individual, donde vos, vacíos de futuro y vacío de pasado, vacío de familia y vacío de problemas, porque vos individualmente no tenés los problemas que tenés quizás con una abuela que necesita de tu atención, con una madre a la que mantener, como te mantuvo cuando eras chico. Todo ese pasado no importa. Esa familia no importa, lo que importa sos vos. Entonces individualmente podés consumir libremente. Fácilmente podés llegar a viajar, a tener un auto, o hasta incluso, si te va un poquito bien, una casa, por más difícil que parezca. Claro, no tenés que tener los gastos que implican cuidar a un familiar, los gastos que implican tener hijos, por ejemplo. Digo, ahora está muy preponderante este discurso de verdad revelada con respecto al aborto, con respecto a los nuevos tipos de género. No es que yo me oponga a la incorporación de minorías, todo lo contrario, pero lo que digo también es que haciendo un análisis crítico de eso, allí hay tela para cortar. No todo en cualquier cosa es positivo. Y hay que saber discriminar. Esa felicidad individual que nos lleva a consumir fácilmente, nos lleva a ser eficientes en el trabajo, eficientes para la economía, porque claro, no tenemos que faltar nunca tenemos necesidad de cuidar a un familiar, nunca tenemos necesidad de ir a buscar a un hijo a su escuela. En un país chico, como quería Sarmiento, con poca gente, como lo pensó su generación. Un país chico con poca gente, el problema es la extensión para ellos. Entonces, individualmente siempre vamos a poder consumir mejor y ser más útiles a la economía. Pero vamos a poder siempre así ser menos útiles a nuestra felicidad. Porque vamos a estar siempre incompletos. Porque el posmodernismo está en contra del afecto. El afecto que vos podés sentir para con un semejante es un afecto en esa visión que te afecta. Es una visión negativa del afecto. Vos, cuando sentís afecto por alguien o alguien siente afecto por vos, te está afectando, te afecta al corazón si algo malo le pasa a esa persona. Mejor es que no sientas ese afecto, porque esa persona te lastima. La forma de evitarlo es el individualismo, es estar solo, es estar en el mundo con uno y para uno. Bueno, el peronismo está en contra de toda esa visión. En cada texto, en cada discurso de Perón, en cada discurso de Evita, vas a encontrar, o de Isabel, vas a encontrar una postura distinta a eso. Y en este programa también la vas a encontrar. Desde el primer día empezamos a tratar de difundir un poquito estas ideas, que ya bastantes difundidas están, por más que no aparezcan siempre en los programas de televisión, en los programas de radio o en los diarios. Está muy difundida en el pueblo, está muy difundida en la gente. Santa Evita, la santa del pueblo, no llega a los pedidos de santificación porque esté en la televisión pidiéndolo todo el tiempo, como están pidiendo, no sé, la presencia de Laurita Fernández en Cantando por un Sueño. Pero está en la raigambre popular, está en las villas, está en las ciudades, en los pueblos, está en el que se va a acostar y antes de irse a dormir le reza a Evita y le reza a Perón. Por eso el peronismo nace desde abajo. Cuando Perón llega al poder, hasta días antes de llegar al poder, tenía realmente una incertidumbre muy grande. Hay cartas con Evita en las que le dice, bueno, preso en Martín García, le dice, bueno, Negrita, cuando termine todo esto, nos vamos a pasar unos días juntos, a estar tranquilos. No tenía ni idea que realmente iba a llegar
a la presidencia de la nación. ¿Y eso por qué? Bueno, porque en realidad venía de abajo el poder que el peronismo estaba gestando. Si vos venís desde arriba, venís con el caballo del comisario y con todas las de ganar, y bueno, no tenés más que esperar a que te nombren. Pero el peronismo se hace desde abajo. Como se hace desde abajo, Jesús, sin ir más lejos, a nosotros nos gusta decir que Jesús es el primer justicialista. Nos gusta decirlo, claro, no comparándonos ni mucho menos porque, ¿para qué explicar, no? Obviamente que no nos comparamos, pero lo que quiero decir es que cuando el poder se gesta desde abajo, se gesta desde lo popular, y el poder establecido, el poder real, no puede hacer nada contra eso, como no pudieron hacer nada para que hoy, 2000 años después de que Jesús pasara por este mundo, se siga todavía hablando de él, se siga creyendo en él, se siga rezando en él y por su intermedio los católicos para pedir a Dios. Y en varias religiones haya muchas religiones que sean cristianas. Y bueno, eso es una gesta que se puede concebir solamente si se logra desde abajo. Quizás los que hacen el poder desde arriba no lo comprendan y te acusen de cualquier cosa. Pero más allá de que tengas que sufrir esas acusaciones porque duelen, profundamente duelen. Lo que pasa es que el peronismo tiene una felicidad que emana de no tener nada, entonces nada pueden sacarte. Pero duele. Cuando te acusan de corrupto. Yo me acuerdo siempre, cuando yo era más chico, tenía, no sé, unos 20 años, empezaba a militar. A militar, digo, organizadamente. Y me acuerdo siempre cuando repartiendo volantes o hablando con la gente, nunca faltaba alguno que te preguntaba, con toda inocencia, no desde la maldad, sino desde el desconocimiento, principalmente desde el desconocimiento o desde la mala información, porque te van metiendo en la cabeza estas cosas, ¿no? Generación tras generación. Te van metiendo el discurso de los 70 años, te van metiendo el discurso de la corrupción. Y más de una vez nos preguntaban cuánto cobrábamos por hacer lo que hacíamos. Y nosotros que la verdad que lo único que hacíamos era poner plata de nuestro bolsillo. En ese momento y en todo momento, porque la política, créanme, la política no es para sacar, es para poner, siempre es para poner. Que haya algunos corruptos, es cierto, y puede suceder porque el ser humano es corruptible. Pero en la política la mayoría, y les diría en todas las ideologías, ponen plata. No sé si en todas las ideologías, pero en muchas ideologías. En el peronismo se los puedo asegurar, por conocimiento de causa, que se pone plata. El militante pone plata, el puntero pone plata. El dirigente, vamos a decir local, para usar un término de la politología, pone plata. El presidenciable pone plata también, muchas veces. Cuando su candidatura no es un negocio, porque también hay candidaturas que son por negocio. Entonces hiere profundamente cuando te tratan de corrupto. Y además de la bronca que te puede dar para con aquel que por ahí cometió efectivamente un acto delictivo y te hace quedar a vos como parte de esa ideología, como un miembro de la banda de los 70 años en el discurso de derecha, duele. Pero eso no hace que uno deje de hacer lo que tiene que hacer, porque primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Por eso el peronismo no es individualista. Por eso el peronismo se opone diametralmente al discurso posmodernista. Y ahora que está muy en boga esto del posmodernismo, porque por ahí algunos de nuestros dirigentes, como Guillermo Moreno, lo ponen en agenda,
es bueno hablar de esto para clarificar un poquito. ¿De qué hablamos cuando hablamos de posmodernismo? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de peronismo? Fíjense ustedes la diferencia que hay, que para el posmodernismo no hay ni pasado ni futuro, y el peronismo, en cambio, cree que hay verdad eterna. El peronismo, que se para en el pensamiento clásico, cree que hay verdad eterna. Para el peronismo la única verdad es la realidad. Y hoy el posmodernismo nos viene a hablar de posverdad. Miren la diferencia que hay. La diferencia que hay. En la posverdad nada vale, porque siempre hay una posverdad. Para el peronismo la única verdad es la realidad. Y es importante que no nos filtren estas ideas, porque esto de que hay una posverdad es algo que apareció en el gobierno de Cristina. Venían agitando las banderas desde 678. Entonces, es importante tener en cuenta estas cosas. Es importante no leer un montón, leer lo que hay que leer. No hace falta leer todos los libros del mundo, pero hay que leer algunas cosas que son importantes. Principalmente a Perón. Y hoy más que nunca. Porque como decía el gallego Alejandro Álvarez, a quien también su lectura es muy recomendable. Hay un libro, ¿Cómo se hizo Guardia de Hierro? O Así se hizo Guardia de Hierro, no me acuerdo exactamente. Ese libro es para recomendar hasta el fin de los tiempos. Ese libro tiene, por ejemplo, sobre el final, una serie de consignas. Cánticos. Hoy por ahí la palabra consigna está medio, no se usa mucho, pero en los 70 una consigna era un cántico, un cántico militante, ¿no? Y hay distintas consignas que están puestas por fecha de la agrupación Guardia de Hierro, como así también de otras agrupaciones, si mal no recuerdo. Y está muy bueno porque uno puede ver ahí cómo va avanzando la historia y qué lectura de la historia, de la coyuntura del momento va haciendo cada agrupación, principalmente Guardia, y cómo se van parando frente a esas distintas realidades, acontecimientos que van sucediéndose. Y un ejercicio que yo hice y que les recomiendo porque está muy bueno, porque aparte es divertido, para el que le gusta todo esto. Un buen domingo se agarran un regio cafecito y buscan en internet, hay una página que no me acuerdo ahora el nombre, pero se las voy a traer a colación en el programa que viene, prometo, pero que igual si googlean enseguida van a encontrar, en donde están todas las revistas que las distintas agrupaciones hacían durante los 70. Y están por número. Entonces uno puede ir a ver, por ejemplo, qué decía Montoneros, por mencionar una, o qué decía FAP, o qué decía Guardia de Hierro, sobre distintos acontecimientos en cada momento, ¿no? Según el número de revista, la fecha, uno ve. Y cotejar esto con los cánticos, las consignas que aparecen en el libro del gallego Alejandro Álvarez. Y está muy bueno cruzar esa información y ver la lectura que sobre un mismo acontecimiento hacía Guardia de Hierro, por ejemplo, con la lectura que hacía Montoneros, que ustedes saben que cuando hablamos de los 70 y hablamos de Montoneros y de Guardia de Hierro, hablamos de dos agrupaciones que representan cada una en su posición la postura de más peso en cada espacio. ¿Qué espacios? En lo que es Montonero sería un peronismo sin Perón, digamos, un peronismo
donde Evita vale más que Perón, y donde se acusa a muchos sectores del peronismo de ser derechistas. Y en el caso de Guardia de Hierro, una postura más fiel a la línea bajada recta para abajo de Perón, de forma indiscutida, y que es una línea que siguen varias agrupaciones, pero la más importante es Guardia de Hierro. Y eso en el tiempo las opone a las dos. Hoy estamos los que creemos que una de esas dos posturas es la correcta, a saber, la de Guardia, y otra es la díscola, que es la de Montoneros, el ERP. Bueno, sí, todo lo que cuando vino Perón y se pidió abandonar el uso de las armas no lo hicieron, porque quizás también había un modus operandi, una cuestión de financiamiento ahí que sería bueno algún día tocar el tema. Entonces, está bueno el ejercicio para cruzar la información y de esa manera ver frente a una misma coyuntura, a una misma realidad, un mismo hecho político, qué lectura hacía cada una de las agrupaciones y también qué medidas tomaban. ¿Qué medidas tomaban? Y está bueno hacerlo hoy, con el diario del lunes, porque uno puede darse cuenta cuál de las posturas era la correcta. Entonces eso es un ejercicio que es muy recomendable, muy divertido, muy lindo. Y ese libro, además de eso, tiene un montón de cosas para leer que son bien interesantes. Estaría bueno hacer una sección en el programa de libros recomendados. Yo creo que daría mucha tela para cortar y para opinar, y para que más de uno se enoje y más de uno quiera comentar. Así que lo vamos a pensar para un futuro cercano. Y el gallego Alejandro decía que estamos en guerra. Él decía que hay que tomar conciencia de que estamos en un estado de guerra permanente, ¿no? Una visión muy de... si se ve abuelo de pájaro, nada más, muy a los Hobbes, ¿no? Él decía que estamos en un... Claro, aplicaba el concepto para otra lectura, ¿no? Por supuesto. Pero él decía que estamos en un estado de guerra permanente en donde la militancia popular del movimiento, porque él hablaba del movimiento nacional, como hablamos muchos de los que estamos de este lado de la vereda, el movimiento nacional, que después se le agrega popular, cosa que, no sé, el movimiento nacional debe pelear, debe dar la batalla contra un poder establecido, un poder real, si se quiere, que es el que está en contra de los intereses del pueblo y a favor de intereses de una élite gobernante o dominante, mejor dicho. Y esa guerra es una guerra que tenemos que tomar conciencia que existe, porque en la medida en que tomemos conciencia vamos a estar más comprometidos. En la medida en que tomemos conciencia de que hay gente que le quiere hacer mal al hijo del trabajador, que le quiere hacer mal al trabajador, y en la medida en que tomemos conciencia de que somos trabajadores y de que esa minoría del mal, vamos a llamarla, es una minoría que solo incluye a la oligarquía en la visión del peronismo, y un día el programa que viene posiblemente vamos a profundizar un poquito más, o bastante más les diría, en esta idea de la oligarquía, cómo cuaja la idea de que hay solo una clase de hombres, los trabajadores, con la idea de que están los trabajadores y también la oligarquía, porque la oligarquía es una categoría que Perón usa también. Entonces, ¿cómo es que hay dos categorías, trabajadores y oligarquía, y hay una sola clase de hombres? Eso créanme que es bien interesante. El programa que viene vamos a hablar sobre esto.
porque créanme que cuaja perfectamente. Entonces, en la medida en que el trabajador tome conciencia de su condición de trabajador, va a tomar conciencia de que la oligarquía se pone a él. Digo porque hay muchos trabajadores hoy que ya no son el trabajador de pala en mano, ¿no? Hoy el trabajo ha mutado en formatos que por ahí nos confunden. Hoy un trabajador llega a su puesto de trabajo y no tiene un piso de tierra y moldes de fundición, o no tiene que trabajar con las manos cortando madera, o no tiene que, no sé, podría dar 1000 ejemplos de trabajos manuales de los años 20, 30, 40, 50, 60, que hoy también están, pero que hoy han mutado en muchas ocasiones o se han complejizado y encuentran al trabajador también en una situación diferente, donde llega al trabajo y lo que se encuentra es un piso de alfombra, una silla ergonómica, un escritorio individual con una computadora, si tiene suerte una oficina pecera y una calefacción con una calefacción central con un controlador en la pared, una linda oficina con luz indirecta puesta en el microcentro o en Palermo. Y todas esas cosas pueden confundirnos y nos pueden hacer creer de repente que no somos parte de lo que llamamos trabajadores. Nos puede hacer parecer que estamos un escalón más arriba, que no pertenecemos a eso. Y nos podemos confundir, como decía Jauretche, y mirarnos más bien como casi parte de los que están un poco más arriba nuestro. Y por ahí distraernos de los que están abajo, por ahí el que está trabajando en una posición más difícil. Sin embargo, a la hora de la verdad, somos asalariados, igual que el que está abajo, y diferente del que está arriba. Y si no somos asalariados, porque por ahí tenemos la ventaja de tener, no sé, un comercio y dependemos de lo que nosotros mismos generamos, no dejamos de ser trabajadores. Porque cuando mirás tu realidad, te vas a dar cuenta que profundamente se parece más a la de un trabajador que a la de un oligarca. Entonces, es importante que tomemos conciencia de que somos trabajadores y que como trabajadores, el espacio que históricamente nos defiende es el justicialismo. Si disfrutás de una jubilación, si disfrutás de un aguinaldo, si disfrutás de paritarias, bueno, entonces créeme que el justicialismo hizo mucho por vos. Y créeme que sos un trabajador. Y esto hay que hablarlo. Hay que hablarlo porque es importante que el trabajador tome conciencia de que lo es. Para que tome conciencia también de quién está enfrente. Así que, bueno, vamos a escuchar ahora una entrevista que tuvimos con Ignacio Gambino, un dirigente de la militancia universitaria, de un espacio peronismo que cada vez un espacio del peronismo que cada vez está creciendo más. Con él hemos hablado en torno a cómo está la militancia, el peronismo en la militancia universitaria, cuál fue el derrotero que siguió históricamente. Ustedes saben que al justicialismo, al peronismo, siempre le ha costado muchísimo entrar en los espacios universitarios. Así que por eso es que hay que valorar la entrevista que vamos a escuchar a continuación. Yo espero que sea del agrado de todos ustedes, y a la vuelta de la entrevista
la comentamos y venimos ya con el fin del programa. Estamos en Mil Razones con Ignacio Gambino. Él es presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Forma parte de la agrupación El Puente, que es coalición de la fuerza que ganó las elecciones para el Centro de Estudiantes. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches. Acá estamos, paliando la pandemia con un poco de radio. Queríamos conversar con vos porque sabés que este programa siempre le da espacio a todos los dirigentes y militantes del peronismo, y nos parecía tu voz una voz interesante para escuchar, porque siempre la militancia universitaria es un microclima especial, y más aún lo es para el peronismo, que es un lugar al que siempre le costó llegar. Entonces queremos preguntarte, para empezar la entrevista, ¿cómo está hoy en día la incursión del peronismo en los espacios universitarios? Mirá, yo te puedo contestar un poco por lo que conozco, lo que es la zona norte, noroeste. El peronismo viene creciendo, viene engrosando filas. En la UNPAS, por ejemplo, bueno, siempre los centros, la mayoría los ha tenido el peronismo. Ahora en la UNCS volvió a tenerlo el peronismo con una lista de unidad. Por suerte hemos dejado de lado nuestras diferencias para asumir la presidencia del Centro de Estudiantes, luego de 3 años ya digamos, consecutivos de la izquierda, ¿no? Uh-huh. Nosotros aplicamos una política muy gremialista y pragmática para poder ganar las elecciones, pero sin perder de vista nuestra esencia, vamos a decir, humanista. Uh-huh. Creo que fue el centro de toda de la lógica del puente como agrupación, digamos, ¿no? Más allá de la campaña, siempre estuvo por delante dar una mano, siempre estuvo inclusive algo que es antipolítico, que es, muchas veces realizar acciones positivas sin publicitarlas, y lo hemos hecho. Creo que hemos hecho muchas más cosas de forma anónima que de forma pública. Y eso es un poco la esencia nuestra. Decime, ¿por qué se da en la universidad, en los espacios universitarios, que siempre tanto por izquierda y por derecha, franja morada en los 90, y hoy en día los espacios de izquierda tienen más anuencia en el voto que los espacios peronistas? Mirá, yo creo que la lógica académica es esencialmente positivista, y el peronismo está muy lejos de todo eso. El peronismo es una doctrina humanista y cristiana, como la definió Perón en La Segunda Verdad. Con lo cual, no digo que el peronismo prescinda de la ciencia, ni mucho menos, pero es una doctrina que es muy práctica y que se trata de lo más importante que tiene el planeta Tierra, que es la interacción humana. Y en eso un poco a veces la universidad se queda en los papeles, se queda en el comunicado, en la declaración, en la postura y todo eso, y nosotros entendimos que muchas veces el estudiante no vota porque no hay una variante que lo defina o que lo convenza, y muchas veces por ausencia de ese voto voluntario termina triunfando el voto cautivo que tienen estos espacios, que son muy fanáticos o adictos a determinados sistemas, digamos, de financiación. Sí, muchas veces es un voto cautivo también, que a veces tiene la anuencia del propio sistema electoral. Tras años y años de una conducción de determinado signo político o de determinados signos políticos, el sistema se va haciendo a la medida de las necesidades de esos espacios. La votación obligatoria o no, por ejemplo, va marcando el rumbo de las elecciones muchas veces en la universidad.
Sí, sí, tal cual. De hecho, nosotros creemos que se nota mucho la diferencia entre los resultados de las elecciones de centro de estudiantes y las de Consejo Superior. Claro, claro, claro. Las de Consejo son obligatorias y ahí se ve un poco más la preferencia de la masa, Ajá, por un espacio por ahí progresista o peronista, si querés. sí, sí. Que no digo que sea lo mismo, ¿no? Pero digo, No, claro, más hacia a la línea, vamos a decir, nacional y popular. digamos, es un voto no duro, Claro, es el un voto. obligatorio. Claro, el obligatorio es un voto más, vamos a decir, eh, más ideológico, Ujú, pero como es más popular, vamos a decir, por la cuestión de la obligatoriedad, se refleja las tendencias que son externas a la universidad. En cambio, cuando el voto es ajá, voluntario, claro, sale lo ideológico y, bueno, la izquierda gana una elección, cosa que no pasa nunca en la historia, ¿no? Pero claro, eh, pasan claro, esas cosas. claro. Decime, ¿cómo ves hoy a lo que es Alberto Fernández en la consideración de los alumnos, alumnas y alumnos de las universidades? Bueno, yo creo que la universidad es una pequeña muestra de la sociedad, digo, como cualquier espacio Claro, donde se reúne mucha gente, y acorde a las tendencias que podemos ver en las encuestas y demás, hay una estima por Alberto y por el gobierno que recién inicia, pero también, bueno, hay ciertas demandas, yo veo que también hay algunas tensiones internas respecto de algunas cuestiones ideológicas, del pragmatismo del gobierno. Entonces, bueno, como que si bien hay una adhesión a ese espacio, yo creo más por reflejo a la oposición que por identidad propia. ujú, eh, También están surgiendo voces críticas y sobre todo en la universidad, que es un espacio de mucho libre pensamiento. Entonces cada uno se define según va pasando el tiempo, que acorde a lo que va viendo, digamos. No es, en ese sentido es como un poco más inestable el apoyo. claro, 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 claro. Cuando decís que Alberto Fernández, o mejor dicho, que hay una postura más crítica con el pasar de la gestión, críticas, por ejemplo, ¿a qué cosa? Y mucha gente, estamos acostumbrados a la lógica de la grieta, ¿no? Ujú, Y en esto hay gente que la transversalidad en la gestión de la pandemia mucho no le cayó muy bien. Ver a Alberto con la reta y demás cuestiones. Es como un poco chocante para alguna gente. claro, claro, claro. Eh, yo digo, pienso que en la gestión uno tiene que pensar en el ciudadano, en el pueblo, y hay que gestionar en favor del pueblo con un gobernante que, bueno, no está justamente del lado del pueblo. Es lo que hay que hacer, porque es la orden que te da el mandato de la presidencia o del puesto que sea. Ujú, Digo, los puestos de gestión no son ideológicos en ese sentido. La política se hace con todos, hasta con los que no nos gusta. claro, Lo que no quiere decir que los beneficiemos, ¿no? Tampoco. claro, claro. En eso creo que hay un poco de aspereza todavía, y esa grieta pesa mucho, pesa bastante, para cualquier movimiento que quiera hacer el gobierno, más cuando pasan ese tipo de cosas que es tan complejo el tramado de la enfermedad, de los contagios, y obviamente que el diálogo entre Buenos Aires y capitales es muy hondo en lo económico, y vivir en Buenos Aires no significa habitarlo, digamos, económicamente, laboralmente. Quizás uno reside en Buenos Aires, pero pasa 12 horas por día en Capital. O Claro, sea, vive más en Capital que en Buenos Aires por el claro. trabajo. Sí, sí. Entonces, evidentemente tiene que haber un diálogo muy fluido entre las jurisdicciones, porque si no, es imposible controlar una cosa así tan Ujú. interjurisdiccional. Y decime, ¿ves alguna relación entre la política continental y estas crecientes críticas que se vienen percibiendo?
Mira, yo creo que hay un panorama muy complejo a nivel internacional donde obviamente vemos una disputa entre dos grandes bloques, si querés, el bloque conducido por Estados Unidos, al cual podemos agregar algunos países de la Unión Europea, en la Organización del Transatlántico Norte, donde podemos ver en el bando contrario, si querés, o en disputa, el bando chino, con Rusia, Irán y demás países de la zona de Medio Oriente, Irak, que se están disputando una hegemonía global. Y los países del tercer mundo, como la Argentina, por decirte, Sudamérica en general, van tomando un bando, ¿sí? En esto, la Argentina está eligiendo el bando chino, claro, ¿no? Evidentemente en política pero nos ha enseñado la soberanía política y creo que es complicado practicarla con una nación tan endeudada, tan hondamente herida en toda su identidad, ¿no? Me parece que tomar un bando no es la mejor idea. Claro. Lamentablemente la Argentina hace rato que carece de un líder que resalte lo nuestro y que se la juegue por un proyecto a largo plazo y sustentable, digo, ¿no? Así que creo que en eso la política internacional está influyendo, como siempre, digo, la política internacional define la política local. Claro. Eso es claro. Y evidentemente muchas cuestiones internacionales se van a trasladar a la política local y eso nos va a traer muchos roces. Así es. Ignacio, ha sido un gusto para nosotros tenerte en el programa. Esperamos poder contar con tu participación más adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota entonces. Bueno, estaremos hablando entonces nuevamente con Ignacio Gambino más adelante. Gracias por participar. Chau, chau. Dale, chau. Y así pasaba Ignacio por 1000 razones. Esperamos poder tenerlo nuevamente en un futuro, poder contar con su presencia, Dios mediante, en los estudios de la radio, o bien, si seguimos lamentablemente con esta pandemia, tenerlo vía telefónica. Nos despedimos por hoy. Esperamos que el programa les haya gustado, esperamos que hayan podido compartir las ideas que se han vertido a lo largo de esta entrega y los convocamos a estar nuevamente con nosotros, a acompañarnos en una nueva edición de 1000 razones por venir, digamos, en unos 15 días. Los esperamos, gracias por estar, nos escuchamos. Chau, chau.